12 horas y 23 minutos en el Estado de Israel. Esta Israel que se encuentra en las vísperas de Yom HaZikaron LeChalalei Tzahal, el día del recuerdo de los soldados y todos los caídos para la defensa del Estado de Israel, día que antecede al festejo de Yom Ha'atzmaut, y un año donde todos estos eventos van a ser muy particulares, un momento bisagra en el Estado de Israel, tal vez con la crisis más profunda que recuerda desde su creación, y no solo producto de los enemigos externos, también de una fractura interna realmente muy angustiante y preocupante. Vamos ahí donde hay información diversa, como siempre el periodista Natalio Steiner, que nos actualiza minuto a minuto, no solo en Radio High, sino también a través de Comunidades Plus. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel Hodestov, buenas tardes para mí y buenos días para ustedes. Espero que hayan amanecido muy bien y tranquilos, como realmente hace falta y merecemos todos un poco. Sí, efectivamente Miguel, obviamente nos acercamos estos días, ya estamos a muy pocas horas de Yom HaZikaron y en referencia justamente a una de las fisuras que hacía referencia, una de las noticias más destacadas del día tiene que ver con el, y lo digo en signos de interrogación, cierre del litigio entre el primer ministro Netanyahu y Ronen Bar, su jefe de Shabak del Servicio de Inteligencia. Digo esto porque definitivamente se ha aprobado que, Ronen Bar ha dicho, que el 15 de junio va a renunciar a su cargo, definitivamente. Esto ha desatado opiniones a favor y en contra. Aquellos que están en contra son líderes opositores al gobierno que ven en Bar una punta de lanza contra el gobierno en función de todo lo que es el Qatar Gate y los temas que parecen vincular al gobierno en situaciones bastante anómalas. Los que obviamente están a favor de la salida de Ronen Bar se quejan también porque el 15 de junio parece una fecha muy lejana, realmente. Y bueno, sí, la verdad que en Israel cada día es una eternidad y la fecha es muy lejana y las necesidades de seguridad son graves, son importantes. El hecho es que la Corte Suprema ha ratificado de que si bien el gobierno israelí puede elegir, puede estudiar quién va a ser el candidato que va a repasar a Ronen Bar, en realidad el cargo sigue estando en sus manos hasta el 15 de junio. Con lo cual, con una persona a la que no se le tiene confianza, con la cual, bueno, él mismo ya ha asumido también su responsabilidad en todo lo que ha pasado realmente antes y la lucha de poder que subsiste, ¿cómo se va a hacer con el tema del manejo de interno de la seguridad? Si bien hasta ahora debemos decir que el Shabak como organismo ha logrado superar aparentemente estas diferencias en su cúpula, en la lucha contra el gobierno, en la lucha de poder o en los resquicios de poder. Una Otro pregunta, tema. Natalio, Sí, antes Miguel. de que vayas al Sí. otro tema. Mi memoria me parece recordar que hace que Ronen Bar ya había anunciado su renuncia hace un par de meses atrás, e incluso, si no recuerdo mal, la fecha que en ese momento había dicho era el 15 de mayo y por lo visto, bueno, con todas las últimas situaciones, la ha llevado un mes más, pero yo creo que hace ya un par de meses él había dicho que dejaba, así como hizo el general en jefe del ejército Herzl Halevi en su momento y otros, su cargo a partir de lo acontecido el 7 de octubre y de toda la situación en general. Pero es así que ya había dicho y que incluso lo había dicho para este mes de mayo, o mi memoria falla. No, no falla. Efectivamente había sido dicho para el mes de mayo que iba a renunciar en algún momento de este mes. Desconozco personalmente los motivos que han llevado a fijar esta fecha tope como 15 de junio, si esto tiene que ver con traslación de poder, compartir información, los preparativos para el futuro nuevo jefe que sea elegido o el nuevo comando. Me imagino que además del tema de la renuncia de Ronen Bar, quien asuma el lugar tan estratégico y tan importante que él ocupa en este momento en Israel, va a venir con un equipo propio también Ujú.
para suplantar donde hay que suplantar y para complementar donde hay que complementar. Lo importante es volver a poner al Shabak, al Sherut Abitajón, en la esencia de lo que es su trabajo, que es un trabajo excelente, por lo menos hasta el 7 de octubre, en lo que tiene que ver con esa tragedia, su trabajo es excelente. Yo lo dije y no me canso de decirlo, lo voy a repetir una vez más, desde comienzos de año hasta ahora, el Shabak, más allá de esta crisis tremenda, ha logrado abortar 410 ataques terroristas. Esto no es una cifra menor. Estamos hablando de casi 4 ataques por día es el promedio. Esto no sale en los diarios, esto no sale en la televisión, no sale en general en los medios de comunicación. Ya es algo como una rutina. Hay cosas que pueden informarse de abortadas y otras cosas que no pueden informarse. Pero el Shabak sigue actuando en forma eficiente, importante y ojalá supere esta tragedia enorme que ha sido el 7 del 10 y que realmente tengamos otro liderazgo que esté a la altura de las circunstancias. Agreguemos, Pasamos Natalio, yo porque sí, Miguel. quiero que este tema no quede solo como un título, que ya también, como esto no es nuevo, el primer ministro Netanyahu, en toda esta pulseada que tiene mucho más que ver con la política y con su sobrevivencia que con lo que hace a la capacidad del Shabak y de quién es su titular, porque hasta hace un tiempo confiaba plenamente, de repente deja de confiar. Hay que leer un poco lo que está pasando ahí en otros ámbitos, pero digo, había ya postulado a tres y había elegido uno que termina por no serlo. Recordemos esto porque hay que mirar un poco más allá del momento puntual. Hace no demasiado, cuando empezó esta disputa, ya había hecho una preselección, había apuntado a uno como su candidato y al final terminó siendo un bochorno que creo que duró menos de 24 horas entre que lo nombró y que él mismo dijo no muchas gracias. Digo, esto cuando el 7 de octubre sigue siendo tema y cuando el Shabak también tiene mucho más que ver con la seguridad interna, con abortar atentados que se realizan dentro del territorio israelí, y cuando lo que pasó en la Franja de Gaza, bueno, no solo implica al Shabak en términos de la inteligencia y la capacidad operativa de las fuerzas de defensa. Digo, para poner un contexto más amplio y también traer como información esto de recordar que este tema tiene muchos capítulos, ¿no? Sí, no solamente que es un tema que tiene muchos capítulos, recordemos y tengamos presente también que la nominación de un jefe del Shabak, si bien debe ser nombrado prima facie Ujú. por su capacidad y por su eficiencia, no deja de ser también un nombramiento político, es decir, alguna persona que responda a los intereses de gobierno y se supedita a esta cuestión. Ronen Bar dejó de hacerlo. Durante mucho tiempo lo hizo, pero dejó de hacerlo y ahí entró la colisión con el gobierno al no querer cumplir ciertas órdenes que le bajaban desde el poder y que llevaron a toda esta crisis que evidentemente se sigue viviendo básicamente hasta el día de hoy. Pero quiero hacerte no una corrección, sino un complemento. En una de las presentaciones que Netanyahu hace contra Ronen Bar, lo que él dice que no es verdad que lo haya comenzado Netanyahu a hostigar o querer sacar a Ronen Bar ahora cuando antes decía que era maravilloso o que todo estaba bien, sino que estaba esperando básicamente el resultado de la investigación interna que el Shabak hizo y presentó en público hace ya un par de meses atrás para dar el paso definitivo y lograr la destitución de Ronen Bar. Y es más, citó la fecha de noviembre del año pasado como una de las fechas en las cuales el gobierno comenzó ya a buscar y a pensar en un reemplazante para ese cargo tan delicado. En sus presentaciones contra Ronen Bar, Netanyahu hizo gala de presentar lo que en el Congreso argentino, no sé si se sigue usando, estas muestras taquigráficas, estas versiones taquigráficas. Bueno, aquí se usa. Aquí se usa todo, a pesar de la computación, a pesar de la informática, a pesar de los avances, todavía las escribas taquigráficas se utilizan como un elemento de prueba y todas las reuniones gubernamentales
o de estamentos aún muy reservadas quedan establecidas en versiones taquigráficas. Y Netanyahu presentó justamente como prueba en su favor de que ya desde el mes de noviembre pasado tenía versiones de este tipo que indicaban que había intenciones de sacar a Ronen Bar y que no tenía que ver su salida con el Qatar Gate famoso. Igualmente, Miguel, todo está mezclado, es un escándalo, ha sido un escándalo, esperemos que esto se supere, no es una forma de llevar adelante un país con esta diferencia de magnitud entre su liderazgo político y su liderazgo de seguridad interior, en este caso el Shabak, como dijimos. Si me permitís, paso a Irán, el tema de Irán, porque es muy interesante. El gobierno iraní dijo que el incendio está apagado. El incendio del puerto de Bandar Abbas quedó apagado, literalmente está totalmente controlado. Hasta ayer había suspicacias, según el mismo gobierno iraní, de que había responsabilidades israelíes detrás del incendio y que por lo tanto Israel debería pagar caro este incendio, este acto o este atentado. Hoy ya se desdijo de esto y dijo que en realidad se está a la búsqueda de aquellos factores humanos que fueron negligentes en la manipulación del combustible sólido. Estos factores humanos, como lo denominan, ya quizás no están en Irán, Miguel, se han fugado. No están porque evidentemente les podrían condenar a muerte y ser el pato de la boda de esta situación de irregularidades que vivió el régimen iraní. Así que en este sentido hay una cierta distensión. El saldo final en víctimas, ahí tenemos 65 iraníes muertos, en general trabajadores del puerto, y 1.100 heridos en total. Y un dato nuevo, absolutamente nuevo, que te doy ahora, es una premisa absoluta para la radio. Acaba de haber una explosión en Irán en una planta de ensamble de drones en la localidad de Isfahan. Se reportan hasta el momento 3 muertos y una explosión controlada, o sea, no sabemos la magnitud del daño. Llama la atención, sigamos estos temas de cerca, en la medida que obviamente las relaciones Estados Unidos, Israel, Irán, este triángulo se vaya afianzando o no, vamos a ir enterándonos bastante más acerca de este tipo de sucesos, eventos, casualidades o causalidades, o como querramos llamarlos. El que quiera viajar a Israel ya no va a poder volar por Turkish, Miguel. El gobierno turco dispuso el cese de vuelos completo, en forma absoluta, de la empresa Turkish hacia Israel, a punto tal que el stand de venta de pasajes de Turkish en el aeropuerto Ben Gurión se levantó, al igual que otra empresa turca aeronáutica, la empresa Pegasus, que también ha levantado sus vuelos. Verdaderamente una verdadera lástima, pero no es más que una muestra, un botón más de lo mal que están las relaciones entre Turquía e Israel y lo difícil que es recomponer las mismas, aunque parecía que ya había algún indicio de distensión por presiones norteamericanas o por mediación norteamericana, pero vemos en principio que no. El tema Gaza. Hay una dura ofensiva israelí en este momento, especialmente sobre el norte de Gaza, la zona de Han Yunis. Hay quema de pastizales y hay sellamiento de túneles que se han encontrado nuevamente. ¿Y por qué en esta zona en particular? Porque esta zona es la zona de la cual salieron en las últimas semanas terroristas que lamentablemente causaron la muerte de 4 soldados israelíes cuando ya hace muchísimos días no teníamos víctimas. Esta zona es la que está demostrando de que el Hamas está en un concepto de guerra de guerrillas y que quiere la vietnamización del conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza para desgastar a Israel tanto en lo interno, en la opinión pública internacional y en la moral de los soldados también. Así que es que en este sentido Israel tiene 3 disyuntivas y habrá que ver cuáles va a tomar de ellas. Una disyuntiva, como ayer esbozábamos de alguna forma, es la disyuntiva de la oposición y de los familiares, la que indica cese de fuego total, retirada total de Gaza, devolución inmediata a los 59 rehenes vivos o muertos y finalización absoluta, ayuda en la reconstrucción de la Franja de Gaza y después con el tiempo se verá si se puede o no ajustar las cuentas con los terroristas, aunque me temo que el acuerdo que el Hamas quiera hacer firmar tendrá algún tipo de inciso que tratará de impedir este tipo de cuestiones. No hagamos futurología, veremos cómo eso va. La segunda opción es la opción, podemos llamarla así, de alguna manera, Smotrich-Ben Gvir.
No más pérdida de tiempo en Gaza. Arrasar Gaza en forma completa. Me estoy refiriendo a los terroristas, me estoy refiriendo al dominio de la población gazatí, que Israel asuma el control de la ayuda humanitaria, pero selectivamente, controladamente, para que no lleguen miembros del Hamas, no permitir que el Hamas sobreviva ni como ente político ni como ente militar y provocar el mayor exilio posible y mayor cantidad de pérdidas posibles a los terroristas en Gaza y disponer de una administración militar. Esta es la posición de línea más dura que hemos visto hasta ahora. Y la posición, la tercera, que es la que el gobierno está manejando ahora, que es una posición por el momento errática, esta posición de que hay guerra, pero no hay guerra. Es decir, hay solamente posicionamiento de soldados israelíes alrededor de los límites de la Franja de Gaza en territorio gazatí para evitar infiltración de terroristas y para generar mayor seguridad a los habitantes que vuelven al sur. Pero en cualquier momento, si fracasa la ronda de negociaciones que se está llevando en Doha, si llega a fracasar, acá indican de que Israel se acabó el tiempo y va a tomar una línea más dura. De hecho, ya hay movilización de reservistas, se está movilizando 1 o 2 unidades militares más y esto todo indicaría de que Israel no apuesta fuertemente a que haya algún tipo de acuerdo con los terroristas. En estas últimas horas, la agencia Reuters de noticias dijo que había un principio de acercamiento a través de Egipto y que se podía llegar a un entendimiento entre el Hamas e Israel basado en una tregua de 5 a 7 años, algo que ya es un poco conocido. Bueno, Israel rechazó terminantemente esta versión, dijo que de ninguna manera va a aceptar Israel ningún tipo de tregua con el Hamas islámico mientras el Hamas siga sosteniendo que quiere sobrevivir como brazo político militar y siga sosteniendo que no va a desarmarse. Esas dos condiciones no son negociables para Israel. Sí es negociable la cantidad de terroristas a liberar, sí es negociable la calidad, entre comillas, de aquellos terroristas que están en prisión, sí es negociable, por supuesto, la restauración de los suministros de alimentos, de energía, algo de combustible ha entrado ayer, también en distintos lugares de Gaza, todo eso es negociable. No se negocia el hecho de que el Hamas y la Yihad mantengan las armas en mano, eso no hay opción alguna, porque el Hamas y la Yihad lo que buscan con esto es tratar de decir, bueno, está bien, nos hemos rendido, pero mantenemos nuestra cuota de poder. Es el fenómeno Hezbollah. O sea, Hezbollah, ¿cómo era hasta que fue virtualmente derrotado? El Líbano tenía un gobierno nominal, pero ¿quién era la Fuerza Armada del Líbano? Hezbollah. Por lo tanto, pareciera que evidentemente el Hamas quiere imitar en ese sentido lo que fue o lo que todavía es el Hezbollah en el Líbano. Israel no está dispuesto a hacerlo. Una noticia algo curiosa, no tengo mucho más datos, hay que profundizarla. En Siria, profanaron la tumba de Hafez el-Assad, el líder de la dinastía del partido Baath, que tomó el poder en 1969 y cuyo hijo Bashir el-Assad fue derrocado en diciembre del año pasado y ahora hay un gobierno obviamente de corte terrorista. Un dato más sumado de Siria es que han habido ya incidentes hoy nuevamente graves entre grupos drusos cerca de Damasco que Israel respalda y se comprometió a respaldar abiertamente con miembros del ISIS que vuelve a tomar fuerza en algunos sectores de Siria. Recordemos que el ISIS tuvo sus bases principales en Siria y en Irak, y a eso se debió la intervención norteamericana a lo largo de algunos años. El tema de los Houthis persisten los ataques norteamericanos. Hay 70 muertos entre los Houthis por bombardeos a lo largo de esta noche también. Y aparentemente los Houthis se habrían acreditado un triunfo. El haber golpeado al portaaviones Carl Wilson. Es decir, no sabemos hasta qué medida, pero evidentemente el portaaviones fue impactado por algún dron o tuvo que hacer alguna maniobra evasiva que llevó a que un avión del portaaviones cayera al mar. Eso explica la caída al mar de un avión, algo que se venía hablando, que no fue derribado, que no fue tirado abajo, sino que aparentemente fue una maniobra evasiva. El piloto está bien, no hubo problemas en ese sentido. Tema
Aliá, Miguel, siempre que viene Yom Ha'atzmaut es bueno recordar algunas cifras de Aliá, de llegada de judíos al Estado de Israel. Lamentablemente el año 2025, perdón, desde Yom Ha'atzmaut pasado hasta Yom Ha'atzmaut de ahora, las cifras de Aliá no han sido buenas. Ha habido descensos importantes y naturalmente esto tiene que ver naturalmente con el clima de guerra, de belicosidad que se vive en Israel, la indefinición de este tipo de situaciones, dificultades económicas agravadas, obviamente por la situación de Israel, y la contrapartida, ¿no? El aumento del antisemitismo en la diáspora en distintos países. Han hecho aliá 26.211 judíos de diversos lugares del mundo, lo que implica una cantidad de un 24% menos comparado con el pasado año. Saquen ustedes después la cuenta, sería algo así como 32.000 Olim hubo el pasado año. Principalmente los Olim, aquellos judíos que llegan a Israel, siguen viniendo de Rusia, de Estados Unidos y de Francia. Son los tres destinos principales de los cuales vienen los Olim. Y un tema que esperemos sea un tema menor y que no tome vuelo y que tangencialmente toca a Israel también, aunque está geográficamente muy, muy lejos de Israel. Hay tambores de guerra entre Pakistán y la India. Ya hace varios días. Lo grave de este tema no es solamente un incipiente conflicto militar que ya han habido entre estos dos países que no se llevan nada bien, sino el hecho de que ambos son potencias nucleares. Pero además de esto, súmale un dato adicional, Miguel. Pakistán es un país que tiene alianzas con Irán y la India tiene estrechas alianzas con Israel. Atención con este tema, porque no vaya a ser también que tengamos ahí un conflicto lateral por el hecho de que obviamente Israel también abastece de armamento de tecnología de avanzada al régimen indio, con el cual tiene una excelente relación ya desde hace muchísimos años. Hasta ahí el informe, Miguel. Cuando vos digas si hay alguna pregunta, alguna duda, Natalio, trataremos de resolverla. como siempre, completísimo y temas nos faltan siempre y más y más. Si te parece, mañana, Yom Zikaron, vamos a ver si tienes, como siempre, estos minutitos para, en un día tan cargado y particular, informarnos de lo que ahí acontece, las cifras y mucho más, que es parte de esa realidad tan compleja de Israel y la región. Por el momento, Solo, sí, sí, Miguel, solo con una condición, la condición que aceptes el ruido probable que haya de mis 4 nietos, que es su día de visita. el Y eso es mejor sagrado ruido. para mí y es el oxígeno que respiro, Miguel. Créeme que es el oxígeno que respiro. No tengo ninguna duda y es el mejor ruido, ruido de vida. Querido Natalio, un abrazo enorme y mejores noticias. Muchas gracias. Que estén todos ustedes muy bien, hijo de esto. El profesor Natalio Steiner, panorama de noticias de Israel.